es Mariano Cardelino, soy enfermero y soy coordinador de Dar Salud en la sucursal de Necochea. Dar Salud es una empresa que se especializa en internación domiciliaria en todo el país. Cuando hablamos de internación domiciliaria, hacemos referencia a la atención de pacientes en domicilio. ¿Qué tipo de pacientes? Puede ser un paciente que ha sido externado porque no está en condiciones de permanecer en un nosocomio o porque ha pasado por una cirugía, necesita de curaciones y rehabilitación que se pueda hacer en domicilio. Siempre que hablamos de internación domiciliaria, hablamos de pacientes que no tienen la posibilidad de acudir diariamente quizás a un centro asistencial o que están postrados. Entonces nosotros lo que hacemos es formar un equipo conjunto con un montón de especialidades, médico, enfermería, kinesiología, asistentes domiciliarios, fonoaudiología, para poder atender el paciente en domicilio, ¿sí? Hacemos todo lo que es el seguimiento y la rehabilitación en domicilio. Dentro de la internación domiciliaria, como bien decíamos, es un conjunto de profesionales y de disciplinas donde el enfermero casi siempre es el primero en ver al paciente en domicilio, en hacer una evaluación y ver la evolución diaria que tiene este paciente. No solo es la atención de control de signos vitales o una curación, sino también es el acompañamiento y la enseñanza, la escuela que hacen con el grupo familiar y la contención para la rehabilitación del paciente. Cuando un paciente necesita o requiere de la internación domiciliaria, el médico tratante o el instituto donde esté internado le recomienda el servicio. La familia o el familiar responsable del paciente se debe dirigir a la obra social para solicitar las planillas para el ingreso a la internación domiciliaria. Esas planillas son completadas por su médico de cabecera con el requerimiento de acuerdo a la patología y a la complejidad que tiene el paciente. Manejamos distintos tipos de patologías y distintos tipos de complejidades. Tenemos baja complejidad, mediana complejidad, alta complejidad, pediátricos, adultos. Entonces, de acuerdo al estado del paciente, el estado actual, al momento de la externación o el postquirúrgico, el médico completa todas las planillas con los requerimientos necesarios. El coordinador médico de nuestra sucursal realiza una auditoría del paciente para corroborar que realmente sea el cuadro que están refiriendo y que la modulación que el médico tratante está solicitando sea compatible y sea suficiente para poder atender al paciente. Y en base a eso se completan todas las planillas que son remitidas a la obra social para su autorización y poder empezar con la atención. Una vez que la planilla fue llevada a la obra social y la obra social lo autoriza, a nosotros nos llega una orden autorizándolo y en ese mismo momento nosotros hacemos un inicio telefónico donde nos referimos al familiar explicándole cuáles son los alcances de nuestro servicio, cuál es la prestación que tiene autorizada y le pedimos siempre que se acerque a la oficina para despejar cualquier duda que le pueda llegar a surgir. Y el mismo día en el que llega la autorización, si tiene, por ejemplo, equipamiento autorizado, también se envía al domicilio y ese mismo día se comienza con la atención. Cuando hablamos de la complejidad que manejamos en Dar Salud, tenemos varios niveles. Tenemos baja complejidad, media complejidad y alta complejidad. Baja complejidad conlleva un seguimiento en domicilio y quizás algún tipo de equipamiento básico como una cama ortopédica, un andador, mientras que a medida que van aumentando esa complejidad, también aumenta la complejidad del equipamiento que enviamos al domicilio. En un paciente de alta complejidad, estamos hablando de un paciente que por ahí está traqueostomizado, que tiene una gastrostomía, necesita una bomba de infusión para alimento, o que tiene una traqueostomía, necesita un BiPAP, un CPAP o un respirador en domicilio. Todo eso es provisto por la empresa al momento del inicio del servicio. En el marco de la pandemia, por SARS-CoV-2 que venimos viviendo, una patología que requiere internación domiciliaria y que buscan el servicio para su rehabilitación, son muchos pacientes post-COVID.
La complejidad de estos pacientes ha variado, ¿sí? Hemos recibido gran cantidad de pacientes que han quedado quizá con alguna secuela más de tipo muscular, por desgaste físico, respiratorio y muscular, que han estado por ahí mucho tiempo internados, no con grandes problemas, pero sí hemos observado muchos pacientes que les ha costado el simple hecho de por ahí salir de la cama, o la independencia para las ABDs y para las actividades de la vida diaria, ya sea por fatiga muscular, por atrofia muscular o por una cuestión de fatiga respiratoria al mínimo esfuerzo. En esos casos, generalmente se da una prestación y se refuerza mucho lo que es la parte de rehabilitación kinesiológica, tanto motora como respiratoria. A medida que el paciente va evolucionando y va pasando el tiempo de prestación, se va evaluando si requiere continuar con la prestación o si esa prestación puede ir bajando en complejidad y en tiempo de atención. La realidad es que son muchísimos los casos que hemos visto y sí hemos notado que bajaron muchísimo los casos respiratorios, pero estacionarios. Antes de la pandemia se veía mucho, inclusive en pacientes que ya contaban con el servicio de internación domiciliaria, que en el transcurso de los meses, entre marzo, abril, mayo, ya empezaban por ahí con patologías respiratorias típicas como la gripe, que en los últimos 2 años hemos visto que se han disminuido muchísimo, pero por supuesto hemos tenido un gran impacto con los post-COVID. Afortunadamente, en Necochea en este momento no tenemos gran cantidad de pacientes. Es una ciudad que estuvo al borde del colapso. Nosotros contamos con un hospital nada más que atendía lo que era pacientes COVID y teníamos una clínica pero que no estaba atendiendo pacientes COVID. Son los únicos 2 nosocomios que tenemos en la ciudad y que además recibimos de ciudades vecinas. Las prestaciones en la mayoría de los casos no superaron los 3 meses y ahí el paciente logró la independencia y recuperó tanto su movilidad como su capacidad pulmonar casi al 100%. Dar Salud, sucursal Necochea, está organizado por zonas. En el caso de Necochea, denominado Zona 2, damos servicio en la ciudad de Necochea, en la ciudad de Quequén, de Lobería, de San Cayetano y por supuesto constantemente tratando de formar equipos en otras localidades vecinas para poder brindar servicio también en esas localidades que por ahí no tienen la posibilidad de acceder a un servicio como el nuestro. El tipo de patologías que manejamos en su mayoría, dentro de todo lo que es la zona que maneja la sucursal de Necochea, tenemos mucho fractura de cadera, postquirúrgicos o ACV y secuelas de ACV. Sin embargo, tenemos, por supuesto, otro abanico de patologías que siempre van requiriendo de atención en domicilio, como veníamos hablando, desde patologías respiratorias como post-COVID o EPOC, o quizás ya algunos síndromes un poco más complejos o politraumas que conllevan una atención un poco más especializada, como hemos dicho, por algún paciente que requiere de un BiPAP, un CPAP, asistencia ventilatoria o simplemente respiratoria con un concentrador de oxígeno, ya que son oxígeno dependientes o requirientes, o un paciente con tráqueo que ya lleva una atención bastante más especializada, todo lo que nosotros ofrecemos. Dar Salud atiende todo el país y tiene convenio con todas las obras sociales. El eje central de la empresa Dar Salud es la calidad de atención, tanto al paciente como al grupo familiar. Actualmente contamos con la certificación internacional de normas de calidad ISO, que es un factor muy importante tanto para las normas de procedimiento como de atención del paciente en conjunto con el grupo familiar.